En este capítulo vamos a hacer algunos ejercicios del centro de masa. No te lo pierdas. Bien, vamos con este primer ejercicio que es un poco sencillo para entender el concepto de centro de masa. Entonces me dice, calcule la posición del centro de masa del sistema formado por el Sol y Júpiter. Como Júpiter tiene mayor masa que todos los planetas juntos, se obtendrá básicamente la posición del centro de masa del sistema solar. Muy bien, entonces inicialmente me dice, ¿el centro de masa está dentro o fuera del Sol? En este caso, para dar respuesta a esta pregunta tenemos que ir directamente a las masas de los dos cuerpos. Entonces, tengamos inicialmente el Sol y tengamos Júpiter. Puede ser por acá. Vemos entonces que la masa del Sol es 1.99 por 10 a la 30 kilogramos y la masa de Júpiter es igual a 1.90 por 10 a la 27 kilogramos. Y me dice, ¿el centro de masa está dentro o fuera del Sol? En este caso, el Sol, al poseer mayor masa con respecto a Júpiter, podríamos hacerlo entender que el centro de masa lo tomaríamos desde el Sol, pues la masa es mucho mayor. En este caso, si tomamos el centro de masa desde el Sol, haríamos las respectivas componentes para calcularlo, en donde tendríamos lo siguiente. Únicamente en este caso vamos a tomar las componentes en X, pues sería como un estado horizontal, haciéndolo referencia al sistema solar. Entonces, recordemos de nuestra ecuación del centro de masa que nos dice lo siguiente. Estamos tomando únicamente las componentes en X, tendríamos que X del cuerpo de masa sería igual a una masa 1 multiplicada por una componente en X1 más una masa 2 multiplicada por la otra componente del otro cuerpo, X2, dividido entre la suma de las masas. En este caso vamos a ver lo siguiente. La distancia que hay del Sol a Júpiter es 7.78 por 10 a la 11 metros. En este caso, para tomar X1 deberíamos tomar primero como cuerpo 1 y cuerpo 2. Tomando X1 vemos que como el centro de masa pertenece a este mismo cuerpo, en este caso X1 sería 0, para lo cual cancelaría la primera componente. Y X2 es el que proviene desde el cuerpo, el del centro de masa inicial, 1. En este caso, X2 equivaldría a lo que sería la distancia entre los dos cuerpos, que sería 7.78 por 10 a la 11. Entonces X2 lo conocemos. El resto de datos los conocemos y ahí simplemente procederíamos a reemplazar los datos para obtener nuestra componente en X del centro de masa respectivamente desde el Sol. Tenemos entonces que la masa 1 que sería del Sol es 1.99 por 10 a la 3 kilogramos. Bien, entonces en este caso vamos a proceder a reemplazar, pues ya conocemos estas componentes. Como vemos que la masa 1 es la masa del Sol, pero se nos cancela por este 0, ya que de este punto parte, lo omitimos. Tendremos entonces que la masa 2, que es la masa de Júpiter, sería 1.90 por 10 a la 27 kilogramos, multiplicado por X2. Recordemos que X2 viene desde el centro de masa hasta la posición X2. En este caso sería la distancia entre los dos cuerpos, 7.78 por 10 a la 11 metros. Dividido entre la suma de las masas, la suma de la masa del Sol con la suma de la masa de Júpiter. En este caso la masa del Sol es 1.99 por 10 a la 3, por 10 a la 30, aquí hay un error, por 10 a la 30, por 10 a la 30 kilogramos, multiplicado por la masa de Júpiter, que sería 1.90 por 10 a la 27 kilogramos. Y así, haciendo uso respectivo de la calculadora, tendríamos entonces que el centro de masa que proviene desde el Sol a Júpiter sería igual a 7.42 por 10 a la 8 metros. Vemos que es bastante sencillo aplicar las fórmulas respectivas conociendo los conceptos y viendo desde dónde parten los centros de masa que queremos encontrar. Como punto extra, es importante determinar que entre dos cuerpos, el centro de masa que siempre va a primar es el de mayor masa. Vamos con un segundo ejercicio. Bien, entonces continuemos con un ejercicio un poquito más aplicado. Tenemos, Nicolás y Pedro están de pie con una separación de 20 metros sobre una pista de hielo. Pedro tiene una masa de 60 kilogramos y Nicolás de 90 kilogramos. En la mitad de ellos está su bebida favorita. Los dos tiran de los extremos de una cuerda ligera entre ellos. Cuando Nicolás se ha movido 6 metros hacia el tarro, ¿cuánto y en qué dirección se ha movido Pedro?
Bien, en este caso vamos a proceder a hacer un respectivo dibujo que nos mostrará este análisis. Acá inicialmente estaría nuestro primer personaje. Aquí tendríamos a nuestro segundo personaje. Ambos están sujetando una cuerda. Dice que entre ellos hay un tarro. Ese sería entonces Nicolás y ese sería Pedro. Y dice que la separación entre ellos es de 20 metros. O sea que la distancia total va a ser de 20 metros. Conocemos la masa de Nicolás y conocemos la masa de Pedro. Bien, sabemos que acá está la mitad entre ellos, para lo cual aquí habrían 10 metros y aquí habrían otros 10 metros. Entonces, como vemos, la superficie nos está diciendo que es una pista de hielo, quiere decir que está congelada y es horizontal, en lo cual podríamos ver que como es casi totalmente congelada y no se especifica en el ejercicio, podríamos omitir la fricción entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza externa neta que actúa sobre el sistema de Nicolás y de Pedro y de la cuerda es cero. No olvides, fuerzas externas. Estamos hablando de centro de masa, que viene relacionado con el momento lineal de clases pasadas. Si esto no se cumpliera, no se cumplirían muchos factores explicativos para este y otros ejercicios. Bien, inicialmente vemos que no hay movimiento, así que el momento lineal total es cero. Y la velocidad del centro de masa es cero, pues está en reposo. Podemos usar esto para relacionar las posiciones de Santiago, las posiciones de Nicolás y de Pedro respectivamente. Bien, en este caso, como estamos hablando del centro de masa respectivamente, vamos a tomarlo como este centro que está acá, donde está el tarro. Tomando así el tarro como centro de los dos cuerpos, tendríamos lo siguiente. Aquí aplicaríamos entonces el plano respectivo. Y aquí respectivamente tendríamos las X. Entonces aquí tendríamos X positivas y aquí tendríamos X negativas. Bien, en este caso al colocar este plano como lo vemos acá, sabríamos que Pedro está 10 metros positivamente desde el centro de masa y Nicolás estaría menos 10 metros respectivamente. Veámoslo acá para que no se pierda la idea. Aquí tendríamos nuestro tarrito y sabríamos que Pedro va a estar acá en 10 y Nicolás estaría en menos 10. Ahora, vamos a calcular nuestro centro de masa del cuerpo en el tarrito antes de que haga este movimiento, que nos dice que se movió 6 metros hacia el tarro. Nicolás se mueve 6 metros hacia el tarro. Entonces, en un primer inicio, o sea, como X, el cuerpo de masa 1, sería igual a, recordemos de las fórmulas que ya hemos visto, que la masa 1 multiplicada por la posición de desplazamiento 1 más la masa 2 multiplicado por el desplazamiento 2 dividido entre la suma de las masas. En ese caso, en una primera instancia conocemos todos los datos, para lo cual la masa 1, que será la masa de Nicolás, va a ser igual a 90 kilogramos multiplicado por la posición en X1 de Nicolás. En ese caso vemos que Nicolás está posicionado en menos 10 metros, más la masa de Pedro, la masa de Pedro es de 60 kilogramos, multiplicado por la posición de Pedro, que serían 10 metros. Y estos dos dividido entre la suma de las masas, que serían 90 kilogramos, más 60 kilogramos. En ese caso tendríamos que el centro de masa de el tarro, en una primera instancia, sería igual, haciendo uso de la calculadora, menos 2 metros. Bien, ahora ¿qué es lo que nos preguntan? Dice que cuando Nicolás se mueve 6 metros hacia el tarro, ¿cuánto y en qué dirección se ha movido Pedro? En este caso vemos que Nicolás tiene 10 metros a la izquierda del tarro, o sea, menos 10 en X. Y dice que se está moviendo 6 metros hacia el tarro. O sea que Nicolás se está moviendo en esta dirección, en dirección al tarro de las X positivas, y se está moviendo 6 metros. Para lo cual tendríamos que sería menos 10 más 6. En la siguiente posición, Nicolás estaría en menos 4. Al estar Nicolás en menos 4, podemos proceder a calcular o a encontrar en qué posición quedaría Pedro, haciendo nuevamente uso de estas respectivas ecuaciones. Entonces vamos a anotar por acá lo que valdría en una primera instancia el centro de masa de nuestro respectivo tarro. Sería menos 2. Y vamos a proceder a calcular nuevamente lo que requerimos. Vemos acá que en este caso X1, que sería
la posición de Nicolás ya no va a ser menos 10 metros, sino en este caso va a ser menos 4. En este caso conoceríamos esta variable que es xm1, pero ya desconoceríamos lo que sería x2. Pues x2 es la posición en la que se encuentra Pedro después de este movimiento. En este caso vamos a proceder a despejar x2, pues ya conocemos xm1. Despejando tendríamos que x2 va a ser igual a xm1 multiplicado por la suma de las masas, que pasan de dividir a multiplicar, y en este caso estos dos que están sumando pasarían a restar, en donde tendríamos menos la masa 1 por x1 dividido todo entre la masa 2. Teniendo ya esta ecuación respectiva, vamos a proceder a reemplazar los datos respectivos para obtener la posición de Pedro. Teniendo así que la posición de Pedro o x2 va a ser igual a, reemplazamos los valores, xm1 vale menos 2 multiplicado por la masa 1 más la masa 2, la suma de las dos masas son 60 kilogramos y 90 kilogramos, me da 150 kilogramos, menos la masa 1, únicamente la masa 1, que es la de Nicolás, valdría 90 kilogramos, multiplicado por la posición x1, o sea la posición de Nicolás, que vemos que es menos 4, dividido entre la masa 2, que es la masa de Pedro, que es 60 kilogramos. Haciendo uso de la calculadora, será igual a 1 metro. Conociendo que la posición final de Pedro es 1 metro, tendríamos que tener lo siguiente. Me dice que es 1 metro en las positivas de x, o sea que Pedro se va a encontrar en esta posición, 1 metro. Para lo cual, al hacer que Nicolás haya movido 6 metros hacia el tarro, o sea en esta dirección, Pedro se movería en esta dirección para llegar a 1 metro. Y Nicolás a los menos 4 metros. Desde el punto central, centro de masa del tarro, como lo vemos acá.